Amados hermanos, junto con saludarlos, los quiero bendecir a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Me presento, yo soy el pastor Mario Rodríguez y voy a ser su profesor de Antiguo Testamento. Y les quería hacer esa invitación, una invitación preciosa, una invitación llena de edificación para este año 2022, en el ITIP, acá en nuestro instituto. Y lo más importante es que quiero llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. No tan solamente yo, sino que una serie de profesores que están con un corazón dispuesto para enseñar la Santa Escritura. Y les quiero hacer, juntamente con la invitación a estudiar el Antiguo Testamento, una introducción, una pequeña introducción de lo que vamos a ver, nuestros objetivos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre he escuchado que hay algunos que no les gustan el Antiguo Testamento, no lo entienden, es muy aburrido, es muy largo, muchas guerras. Pero en esta clase 2022, Antiguo Testamento, vamos a entender. ¿Cuál es el objetivo? Entender de forma simple, didáctica y cronológica el Antiguo Testamento, para que podamos entender el próximo año el Nuevo Testamento. Así que los quiero invitar a sumergirnos un poquito en lo que vamos a ver este año. Bueno, amados hermanos, amados estudiantes, ustedes saben que la Biblia en sí, consta de 66 libros, es un compendio de 66 libros, los cuales el Antiguo Testamento tiene 39 libros, o sea, más de la mitad, un poquito más de la mitad, pero bueno, el Antiguo Testamento se separa en cinco categorías, por ejemplo, la Torá, o la ley de Moisés, o Pentateuco. Después están los libros de historia, también tenemos libros de poesía, profetas menores y profetas mayores. En realidad es un libro interesantísimo, el Antiguo Testamento. Si juntamos los 39, nos va a dar una satisfacción completa, un entendimiento, una enseñanza, un gran paso para entender el Nuevo Testamento. Y lo más precioso, que desde en los inicios de la creación siempre se habló de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, imagínense, empezamos con los 5 libros, que es la ley de Moisés. Y en esos están la creación, el Génesis. Amados estudiantes, vamos a ver la creación, cómo se fundó el mundo, qué quería hacer el Señor con todo esto. Nos vamos a entender, vamos a entender el porqué de la situación, en el cual también, aprendiendo el Antiguo Testamento, va a ir acompañado de muchas preguntas en la cual ustedes van a hacer, en la cual yo les puedo responder y también voy a aprender con ustedes. Así que están invitados a ver este primer libro, en la primera categoría de las 5 que hemos nombrado, que es el primer libro del Génesis, que va a ser nuestras primeras clases. Pero bueno, también quería enseñarles que en el Génesis nosotros tenemos la creación, ¿cierto? Tenemos la creación y ahí van a venir muchas preguntas, en las cuales hay que hacerlas en clases, en las cuales estamos llanos a responder los profesores y para salir de las dudas, como lo dije anteriormente. Y juntamente con responder las dudas, también aprenderemos juntamente, sin querer, inconscientemente, apologética, que van a ser unos ramos más adelante. Esto nos sirve para estar muy preparados. Pero si seguimos caminando en el Génesis, ¿qué viene? El pecado, ¿cierto? Ahí conocemos a Adán y Eva, lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y también la caída viene con una maldición, pero también viene con una salida, con una promesa que el Señor nos da. Y si seguimos caminando, empieza a repoblarse la tierra, ¿cierto? Y al momento de repoblarse la tierra, también crecen los problemas. Y no están alejados a los tiempos de hoy. Pero el Señor encontró a uno, Noé. Noé era una persona que cumplía todos los requisitos del Señor.
No era una persona agradable a los ojos del Señor, en la cual el Señor le da una tarea específica. Y todos sabemos cuál es. Pero bueno, ahí viene otro significado, otra gama de preguntas, otra gama de dudas, ¿cierto? En la cual estamos también completamente capacitados para explicárselas. Durante el diluvio, también más adelante, viene la repoblación de la tierra. Y cuando cuando viene la repoblación de la tierra, también viene una nueva era de personas. Pero hicieron lo mismo, lo malo ante los ojos de Dios. Y querían construir una torre, la Torre de Babel. Construyeron la Torre de Babel, pero ahí el Señor los esparció con diferentes lenguas. Y empezaron a ir cada uno a un territorio. Y así empezó a poblarse la tierra. Tenemos que recordar que ya vamos en los años 2000, 2500 más o menos, 2000 antes de Cristo. Recordemos también que estas fechas son, siempre se me olvida la palabra, estimativas. Sí, amados hermanos, estas fechas son estimativas, porque algunos eruditos en la palabra dicen una fecha y otros estudiosos dicen otra. Sin embargo, las dos partes anclan dentro de los tiempos. Así que no hay preocupación por ello. Lo importante es aprender el contenido. Ya vamos caminando como en la mitad del Génesis. Fíjense, ahora viene la otra mitad, que es Abraham, el tiempo de los patriarcas. Porque está Abraham, ¿cierto? Isaac, está Jacob, quien fue cambiado su nombre por Israel. Y Jacob tiene un hijo, en el cual, o sea, un hijo amado. Pero ahí empezaron las 12 tribus. Y ese hijo era José. ¿Por qué se nombra bien a José? Por su historia, por su estilo de vida, pero también porque gracias a José sí pudo entrar a Egipto para supervivencia del pueblo de Israel. Pero el Señor también le había dado una palabra a Abraham. Le había advertido que su pueblo iba a ser esclavo 400 años en una nación extranjera. Y ahí estaban, clamando en Egipto. Pero bueno, eso ya vamos como en el año como 1500 antes de Cristo. Y ahí viene cuando se revela Moisés. Moisés, cuando siente el llamado de salir de Egipto y volver a buscar a su pueblo para libertarlo, y empiezan a caminar. Empiezan a salir, empieza el éxodo, que significa la salida o la partida, ¿cierto? Eso significa. Y vamos a ver por qué escogió a Moisés. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las cualidades de Moisés para ser este libertador? ¿Por qué no fue otro? ¿Y por qué tuvo que tomar a Moisés? También lo vamos a saber. Dentro de ese éxodo estuvieron 40 años en el desierto. Pero 40 años porque ellos atrasaron la promesa por sus reclamos, por su desconformidad, por no creer a Dios, por su incredulidad, por su desconformismo, porque en su corazón todavía tenían ídolos. Y eso ante los ojos de Dios no estaba bien. Amados hermanos, pero si seguimos caminando, Moisés libertó al pueblo, Moisés hizo muchas cosas, se ganaron guerras todos, pero el Señor le dio o sea, no le dio una pregunta, el Señor le dio una orden, que tenía que escoger a Josué, para que él fuera su heredero en el liderazgo, porque Josué iba a entrar con la gente a la tierra prometida. Amados hermanos, en el Éxodo, en ese caminar 40 años del pueblo de Israel, ahí se escribieron los libros de Levítico, de Números y Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. La repetición de la ley, porque Josué tenía que repetirle la ley a todas las personas. Recordemos que eran 40 años en el desierto, otra generación, una generación que había salido de la esclavitud, pero muy joven, casi niños, que no entendían el porqué, u otros no habían nacido. Y Josué tuvo que ser ese líder encargado de renombrarle la ley, de nuevo enseñárselas, reenseñarle la ley. Por eso Deuteronomio, ¿cierto? La repetición de la ley. Juntamente con eso, en ese 40 años de dar vuelta en el desierto, como le dije anteriormente, Moisés escribió en los libros de Levítico y Números, en los cuales estaban las fiestas.
vamos a enseñar las fiestas, el significado, el porqué, todo. Así que no te pierdas en la primera categoría, que son los 5 libros, que es la ley de Moisés, que es la Torá, el Pentateuco. Te hago esa invitación, pero también te hago la invitación a seguir caminando en el Antiguo Testamento y entramos en los libros históricos, pero empezando por el libro de Josué, la conquista. Josué, un soldado valiente, que también poseía características muy importantes de por qué Josué y no otro. Ahí la vamos a comprender, en esa clase, en las clases del Antiguo Testamento acá en el ITIP. Pero si seguimos caminando, estaba Josué, ¿cierto? También estaba el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro muy bonito, es un libro muy especial, en la cual vienen varias historias en las cuales están jueces que están como Otoniel, Ahab, Sanga, Gedeón, Débora, Barak, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Amados hermanos, ¿por qué estaban los jueces? ¿Qué significaban los jueces? Recordemos que en el pueblo de Israel habían salido, por medio de Josué, estaban conquistando la tierra prometida. No toda, pero la estaban conquistando en su mayoría. Pero no tenían rey. Y Josué ya estaba también, había cumplido su edad y había fallecido. Y el pueblo tenía que seguir las leyes de Moisés, tenía que seguir lo que le había enseñado Josué. Pero el pueblo hacía lo que quería cuando no había un rey, hacía lo que quería cuando no había un líder. Y el Señor levantó jueces, que cada tiempo el Señor levantaba un libertador llamado juez. Ese juez que direcciona, ese juez que orienta, ese juez que liberta. Y a través de los tiempos levantó a 13 jueces, 14 si contamos a Débora y Barak, ¿cierto? Pero levantó a 13 jueces y no todos hicieron lo perfecto ante los ojos de Dios. Todos conocemos las historias de estos jueces y también tienen un significado. Eso es lo precioso, que el Señor siempre en su libro da un significado, en su libro precioso, en las Escrituras, en las Santas Escrituras, te da un sentido, un significado para que aprendamos. Bueno, a partir de los jueces, en los libros históricos, ¿cierto? También estaban los otros libros de historia. Por ejemplo, estaba Primera y Segunda de Samuel, en la cual empieza el tiempo monárquico, el tiempo de los reyes. El profeta Samuel, en Primera y Segunda de Samuel, el profeta Samuel lo pueden llamar el último juez y el primer profeta, ¿cierto? Como nos enseñan, pero también vamos a ver en los estudios del Antiguo Testamento que habían otros profetas. No fue el primer profeta, pero sí nombrado el primer profeta. Pero bueno, en estos tiempos monárquicos, en el tiempo de Primera y Segunda de Samuel, en el tiempo de los jueces, en los tiempos, disculpen, de la monarquía, estaba el rey Saúl, podemos nombrar al rey David y también a Salomón. Amados hermanos, en el tiempo monárquico, como lo hablaba, también tenemos Primera y Segunda de Reyes. Son libros especiales en las cuales nos habla, así como también en Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué les recalco esto? Porque tenemos el tiempo de los reyes, un tiempo monárquico que es Primera y Segunda de Samuel, pero en Primera y Segunda de Reyes hay una particularidad. Los reinos se dividen. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Se dividen. Se dividen por problemas, se dividen por todo tipo de situaciones adversas a las que estaban opuestas a Dios. En cuanto se dividía ese reino, empieza la época de los reyes. Un reino tuvo una cierta cantidad de reyes. Por ejemplo, el reino del norte tuvo una cierta cantidad de reyes, que todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y el reino del sur también tuvo una cierta cantidad de reyes, pero no todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
también hubieron reyes que estaban conforme al corazón de Dios. Y así tenemos un tiempo dividido, una nación dividida, pero también fueron llevados cautivos por diferentes imperios. Por ejemplo, los del reino del norte fueron llevados cautivos por el imperio asirio, y el reino del sur fueron llevados cautivos por el imperio babilónico, lo cual es después el imperio persa conquistó el imperio babilónico y vino el edicto de Ciro. Ciro era el rey de los persas, el cual el Señor le habló. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo le puede hablar a una persona que es impía? El Señor se mueve de diferentes formas y es un misterio. Y así habló al rey de Ciro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, su pueblo, Israel, el pueblo hebreo, el pueblo que estaba cautivo por los persas, tuvieran la autoridad legal por el rey Ciro a volver de la cautividad a Jerusalén. Y así fue el regreso de la cautividad. El regreso de la cautividad es precioso. Y bueno, y empieza la reconstrucción del templo. Ya estamos en los años 536, 538 antes de Cristo. Empieza la reconstrucción del templo. Empieza a levantar las murallas, ¿cierto? En Nehemías. Y bueno, pero acá quiero hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque también hablamos nosotros que habían libros de poesía. Libros de poesía, por supuesto. Estaba Salmos, que lo escribió el rey David. Pero bueno, eso también los autores lo vamos a ver en las clases del Antiguo Testamento. Está el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y hay un libro muy particular. Es el libro de Job. Es un libro de poesía, es un libro de amor, de una intensidad poética inmensa, en la cual no todos le saben dar el tiempo en el cual vivió Job. Pero acá te lo vamos a contar. Acá lo vas a aprender, acá lo vas a saber. ¿Y por qué? Porque la Biblia demuestra en sus palabras, estudiándola, nos enseña, nos orienta, nos conduce a ver los tiempos. Así que acá vamos a ver todo eso. Y se acuerdan que le hablé de los reinos divididos, pero los reinos divididos, antes que fueran divididos, habían profetas. En la división también habían profetas. Y ¿cierto? Post exilio también habían profetas. Hubo profetas en todo tiempo. El Señor se encargaba a través de sus profetas advertirle al pueblo qué iba a pasar. Le decía al pueblo lo que podía suceder, advertencia, las consecuencias si no cambiaban su actitud. Y habían profetas mayores y menores. Pero no se preocupen, no es que los profetas mayores sean mejores que los menores, no, para nada. Se llamaban profetas mayores por la cantidad de contenido de sus libros, nada más que eso. Pero todos conducían a un significado sumamente importante. Amados hermanos, y yo creo que vamos bien, ¿cierto?, con la cronología del Antiguo Testamento. Pero antes de llegar al Nuevo Testamento, recordemos que hubo un periodo de transición, 400 años más o menos, ¿cierto?, en la cual estuvo el periodo persa, estuvo el periodo griego, también pasamos por el periodo judío, ¿cierto?, el periodo romano. O sea, hubieron varios periodos de imperios en los cuales en esos 400 años estuvieron presentes. Pero bueno, amados hermanos, veamos una vez la cronología de forma rápida. Empezamos con la creación. Ahí están los 5 libros. La creación, los patriarcas, los 5 libros. El Éxodo, que también estaba el Génesis. Disculpen, el Éxodo, que estaba Génesis, Éxodo, y ahí estaba Levítico, Número y Deuteronomio. La repetición de la ley. Las fiestas, ¿cierto? Ahí están los 5 libros y está todo ahí. Pero también si vamos un poco más allá, también estamos en los tiempos de los patriarcas. Los patriarcas, que también están los patriarcas dentro de los 5 libros, en el cual es muy importante porque se fundan las tribus.
Pero si seguimos con la cronología, después de esos 5 libros, vienen los libros históricos, empezando por el de Josué, la conquista. Vamos en pos de la conquista de la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Es muy importante los libros históricos porque ya lo vimos. Josué, que es la conquista primera y segunda Samuel, para ver los reyes, ¿cierto? El libro de los jueces, anteriormente al de Samuel, para ver los libertadores que se levantaba, que escogía a Dios para libertar, para orientar, para direccionar a su pueblo. Venía en el tiempo de los reyes, primera y segunda de Samuel, después primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, libro histórico. Y ustedes dirán, Crónicas, Reyes, ¿es algo parecido? Por supuesto, pero primera y segunda de Reyes habla solamente, disculpen, no habla solamente, habla de los reyes, tanto del Imperio del Norte y del Imperio del Sur, ¿sí? De los reinos del norte y del sur. Pero primero y segundo y crónicas se refiere nada menos que al reino del sur, o los reyes de forma específica. Así que es un bonito compendio de libros para estar estudiando, para estar dándole vueltas, ¿cierto? Al estudio en el Antiguo Testamento. Pero no solamente queda en eso, porque también en los reinos divididos, también en esos reinos divididos tenemos los libros de poesía, tenemos los libros también de los profetas. Algunos profetas estuvieron ahí, sí. Recuerden que los profetas estaban antes de la cautividad, en la cautividad y post cautividad. Así que en todo momento van a haber profetas. Van a haber profetas como Elías, ¿cierto? Todos conocen a Elías, Eliseo. Y van a ver, los libros históricos van a ver jueces como Gedeón, Sansón, Sanga. Van a haber muchos de los cuales tenemos mucho que aprender. Hay mucho que enseñar, mucho que aprender para edificación, para empezar a entender lo que quiere el Señor que estudiemos. Así que, amados hermanos, también vamos también al regreso de la cautividad, a cómo se reconstruyeron el templo, los muros de la ciudad de Jerusalén. Amados hermanos, este es un tiempo precioso que nos da el Señor para estudiar el Antiguo Testamento. Le hago esa invitación, le hago una invitación tremenda para sumergirnos en lo que el Señor quiere que estudiemos, que es su santa palabra. Así que, amados estudiantes, por favor, mucha atención. Vengan llenos de preguntas, vengan llenos de dudas, que aquí las vamos a responder todas. Aquí vamos a ponerlas sobre la mesa y vamos a explicar todo. Así que, amados hermanos, están invitados al Antiguo Testamento, están invitados a estas clases, a este ramo que es muy esencial, que es la base para aprender la santa palabra de Dios. Antiguo Testamento, martes y días miércoles. Distintos profesores. Así que están invitados cordialmente. Lean, estudien, empiecen a escudriñar la Escritura como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y van a ver que Dios hablaba de nuestro Señor Jesucristo desde el día de la creación. ¿No lo sabían? Yo tampoco lo sabía hasta que empecé a estudiar en IT. Sí, porque también fui un ex estudiante. Y gracias dada la gracia del Señor, me dieron la oportunidad de estar enseñando el Antiguo Testamento. Van a ver, si se sumergen en el Antiguo Testamento, van a encontrar un mundo de respuestas, de las que siempre andaban buscando, ¿cierto? Las pirámides y todo eso. Todo eso, así que están invitados cordialmente en el poderoso nombre de Jesús. Los bendigo, los amo. Yo sé que el Señor va a bendecir esta clase y los va a bendecir a cada uno de ustedes. Así que le dejo esta invitación amplia. Los motivo, los invito a que entren, a que tomen el ramo, a que vengan a estudiar ITIP, a que vengan a estudiar palabra de Dios, para ser unos cristianos que estén comprometidos con su palabra, cristianos, hijos de Dios que estén comprometidos con lo que el Señor quiere hacer. Los bendigo. Shalom. Bendiciones. Queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de Geografía Bíblica.
Mi nombre es Pastor Alexei Faría, soy profesor de introducción bíblica y tengo el privilegio de enseñarles geografía bíblica. Pero algunos podrían pensar, ¿por qué estudiar geografía bíblica? Y esta clase inaugural de geografía bíblica tiene el objetivo de aclarar la importancia de tener ese contenido adentro de nuestra malla curricular. Vamos con el primero texto bíblico de nuestra clase. Hechos 1:8, que creo que muchos hermanos y hermanas saben de memoria. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Palabras de Jesucristo. Pero ¿será que nosotros logramos comprender la profundidad de lo que dijo Jesucristo? É interessante que Jesucristo utilizou a geografia para dizer algo tão importante à igreja. Pero se nós não conhecemos a geografia bíblica, não vamos a compreender a totalidade de lo que dijo Jesucristo. Então, estudar geografia bíblica vai facilitar, vai ajudar a compreensão do texto bíblico de la palavra de Deus. Esse é um dos motivos por que estamos aqui agora. Pero para comprender la geografía bíblica tenemos que hacer un viaje. Tenemos que salir ahí de Chile y llegar a Israel. ¿Y dónde está Chile y dónde está Israel? Bueno, sabemos que Chile está en Sudamérica, en un extremo de Sudamérica, y tenemos que hacer un largo viaje geográfico, cruzar toda Sudamérica, todo o Oceano Atlântico, toda África y entonces llegar en el centro del mundo, llegar en Medio Oriente para entonces comprender la geografía bíblica, que es algo bastante diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. O tal vez no. Vamos ver en la clase de hoy en día. Bueno, ahí está. En el centro del mundo, la región que nos toca comprender y estudiar, que es Israel, y un poquito más grande que eso, nosotros vamos a ver otro día, estaría todo el contenido bíblico en una región un poco más grande que esta. Bueno, hay facilidad para estudiar geografía bíblica. Si por un lado tenemos que hacer un viaje casi que imaginando las cosas, por otro lado hay facilidad. ¿Por qué? La geografía no cambia tanto quanto outras coisas. Los montes, las montañas, los mares, los ríos, los desiertos, algunos de los caminos y rutas y senderos siguen prácticamente lo mismo del tiempo de Jesús o del tiempo de Moisés. Isso é bastante claro al observar, por ejemplo, como está en esa foto el mar de Galilea. El mar de Galilea del tiempo de Jesús, de los tiempos bíblicos, sigue siendo el mar de Galilea en tiempo de hoy en día. No ha cambiado. Y llegando, entonces, ya que empezamos ese viaje, vamos a llegar al aeropuerto y vamos a salir de auto en Israel y vamos a encontrar una carretera como esta, que recuerda mucho al norte de Chile, al desierto de Atacama. Esta foto fue sacada por un profesor del ITIP que tuvo el privilegio de ir ahí en Israel y nos regaló esa foto que nos hace sentir un poquito más cerca de Israel. Bueno, ahí están senderos. Essas fotos, claro que são, obviamente, atuais, e hoje em dia há muitos parques nacionais em la Tierra Santa, em Israel, tem estes símbolos que nós vemos aí para ensinar que classe de sendero você se encontra. Esse são para turistas, também para os arqueólogos, para os historiadores, e esses senderos, muitos de ellos eram os mesmos caminhos em el tempo de Jesus. Esto es algo aún más interesante. Claro que la piedrita cambió de lugar, los árboles son otros, pero el sendero es el mismo. Muchos de ellos y muchos de su camino son los mismos del tiempo de Jesús, de los tiempos bíblicos. En Israel vamos a encontrar desiertos y muchos desiertos, desiertos pequeñitos,
pero que juntos son muchos y parece que Israel todo desierto, pero no, pero hay algunos desiertos que son importantes, como ahí nombramos Judea, Negev, Parán y Sin. Hay montañas y montañas del desierto. Ahí está un mapa tridimensional 3D. También tenemos un profesor nuestro que tiene un mapa así, enseñando en ese círculo rojo, donde posiblemente pasaron 40 años del pueblo de Dios después que salieron del Egipto hacia sur de la tierra prometida. Y si observamos ese mapa 3D, vamos a ver montañas y vamos a ver Mar Muerto y vamos a ver los montes verdes donde está Jerusalén. Jerusalén no tiene solo desierto, perdón, la Tierra Santa no tiene solo desierto, tiene también nieve. Y aquí vemos fotos actuales de nieve en la Tierra Santa. Y hay un monte, el Monte Hermón, que casi siempre está lleno de nieve, o mucha o menos, pero tiene nieve. Y es justo el agua que sale de ese hielo del Monte Hermón que forma el río Jordán. Aquí podemos observar cuántos montes, y son montes importantes, que encontramos en la tierra prometida. Monte de los Olivos, Monte Hermón, el Monte Tabor, el Monte Moriah, Monte Sión, y también vemos el Mar de Galilea, el río Jordán y Mar Muerto, todos por debajo del nivel del mar. Ese es algo característico también de la tierra prometida, que el río y los mares están por debajo del mar grande. Esa es la señal que tiene que caminar montañas, subir y bajar. Entonces, cuando imaginamos los discípulos de Jesucristo, el pueblo de Dios caminando en los textos bíblicos, ellos no están caminando de manera fácil, sino en montañas, en regiones desérticas o por debajo del nivel del mar. Monte de los Olivos. Sigue allá. Essas fotos, obviamente, são atuais. E Monte de los Olivos por las Oliveiras. E arriba del Monte de los Olivos temos Jardim Getsemaní, que sigue allá. E essas são oliveiras no del tiempo de Jesús. Algunos creen que tienen 2000 años, pero ya se fue hecho un estudio, tiene cerca de 400 años, si son muy antiguas, pero no son del tiempo de Jesús. Pero igual, el jardín sigue ahí lleno de olivos y creo que en el tiempo de Jesucristo era algo muy, muy parecido. A Jesucristo le gustaba pasar tiempo ahí, dormir en ese monte que estaba delante del monte de Sión, del monte Moriah. Algo interesante, ya que estamos hablando de oliva, de aceituna, es hablar de dátiles, porque en la Biblia se dice muchas veces la miel. Y la miel en la Biblia venía muchas veces no de las abejas, como estamos acostumbrados nosotros, sino de esta fruta, dátiles, que incluso en Chile hay bastante, y del dátil se hace azúcar y la miel. Y son fotos recientes, pero hace poco los arqueólogos descubrieron semillas de 2000 años atrás, del tiempo de Jesús, y plantaron esas semillas y nacieron dátiles del tiempo de Jesucristo. Y hoy en día hay dátiles allá en Israel, de semillas que vinieron del tiempo de Jesús. Ahí está una vez más el monte Hermón. Ve que él está hacia el norte de la tierra prometida y el agua que viene del hielo, cuando la temperatura sube, el hielo se transforma en agua y esta agua se junta y se forma el río Jordán que trae la bendición a toda la tierra de Israel. Y eso es un Salmo 133. Jerusalén tiene muchos montes, Monte de Sión, Monte Moriah, Monte de los Olivos, y los montes de Sión a veces está en plural, y sigue allá Jerusalén. No completamente como era en tiempo bíblico,
pero la arqueología sigue encontrando eh, casas, palacios, murallas y caminos del tiempo de Jesucristo. Hoy en día, en el Monte Moriah, donde antes era el templo de Salomón, o el segundo templo, bueno, el templo de Jerusalén, sea el primero o el segundo, fueron construidos en el Monte Moriah. Pero hoy en día hay una mezquita, mezquita de Omar, que es la cúpula de la roca, eso ahí es oro, y pertenece hoy en día a los musulmanes, y eso viene de siglos atrás. Monte Sión, que está delante del monte Moriah, delante de la ciudad de Jerusalén, que protegía Jerusalén, pero la Biblia a veces dice los montes de Sión, refiriéndose a toda Jerusalén. De lo más impactante que tenemos hoy en día de los montes, que todavía se encuentra en Israel, es el monte de la calavera o Calvario o monte Gólgota. Y aquí nosotros vemos que, ¿por qué dicen calavera? Porque parece con esas formaciones, uh, parece un dibujo de una calavera. Eso hoy en día, este monte es pequeño y él está en un paradero de buses hacia afuera de Jerusalén y no pertenece, esa región geográfica no pertenece a los judíos, sino a los árabes. Entonces, ellos no valoran nada de las cosas de Cristo y mucho menos van a dar valor a donde Jesucristo fue crucificado. Y tanto que hoy en día es un paradero y por milagro no destruyeron todo eso y se puede ver un lugar triste para nosotros, pero a la vez ahí Cristo tuvo la victoria sobre la muerte. La tumba de Jesús, hay un jardín hoy en día local turístico, pero sigue ahí porque era una tumba hecho en la roca y eso no ha cambiado. Sigue allá y los que visitan Israel pueden ver. Esa es la ventaja, la facilidad de estudiar geografía. Eso quiero decirles, porque lo que vemos en la Biblia es lo que nosotros encontramos en Israel en los días actuales. Leyendo aquí ese libro tan interesante, y si vamos a Israel, vamos a encontrar los montes, los ríos, los mares y los locales más preciosos de la Biblia siguen allá. Y la hermana Patricia Cabezas, de sur de Chile, tuvo el privilegio de hacer ese viaje, entre otros hermanos que conozco, y está ahí en el monte precipicio, ao lado de Nazaret, donde querían tirar a Jesucristo hacia abajo para matarle, cuando él predicó y dijo que se cumplía en él una profecía de Isaías 61. Y hermoso lo que se puede ver de ese monte, pero obviamente Jesucristo tenía peligro de vida ahí porque querían tirarle hacia abajo. Y ese mismo monte, ahí tiene un precipicio y, oh, perdón, y del otro lado se ve Nazaret, que ya no es tan inclinado así. De un lado es bastante inclinado, del otro lado del monte no es tanto, está Nazaret. Ahí cerquita estaría la sinagoga, porque querían arrestar a Jesús y tirarlo eh, desde el monte. Pero mira qué interesante, esa foto, claro, actual, Nazaré, una ciudad rica, turística hoy en día, pero sigue siendo también una ciudad que produce alimentos. Y se puede observar que es una ciudad bastante verde, tiene muchos árboles. Y Jesucristo era carpintero, su papá era carpintero, Jesucristo era carpintero. Y muchas veces nosotros imaginamos, yo me recuerdo cuando conocí a Cristo y empecé a estudiar la Biblia, yo imaginaba que Israel era todo desierto y pensaba, ¿con qué Jesucristo trabajaba? ¿Con qué madera? Si es todo desierto. Pero aquí nosotros vemos que Nazaret tiene muchos árboles y creo que en el tiempo de Jesucristo había hasta más árboles de lo que vemos aquí en esta foto. Río Jordán, que lleva la bendición de Dios por todo Israel, es formado con agua que viene del Monte Hermón, pasa por Mar de Galilea y después llega al Mar Muerto. Uh,
claro que hay locales que son lindísimos así y otros no tanto, pero con el turismo tratan de mantener algunos locales para que la gente pueda bautizarse en los días actuales. Mar de Galilea, bastante verde en su entorno, y nosotros vemos que en texto bíblico que había sí verde alrededor del Mar de Galilea, que es agua dulce, né? Y Mar de Galilea tiene otros nombres, como por ejemplo Tiberíades. Y ahí vemos o contraste entre Mar Muerto y Mar de Galilea. Hay dos fotos de cada uno. Y Mar Muerto totalmente turístico. Y es muerto porque es muy salado y no se puede tener tanto cultivos y pesca como en Mar de Galilea. Y son regiones que tienen cada uno su riqueza, pero claro que Mar de Galilea tiene la riqueza de la vida, del verde, de la pesca, y va, y en el tiempo de Jesucristo atraía mucho más personas que el Mar Muerto. Mar Muerto hoy en día bastante turístico, una importancia tremenda para Israel el turismo, pero en el tiempo de Jesucristo eso era de menor importancia. Y lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Sin embargo, nosotros debemos concentrar en los mapas. Cuando hablamos de geografía, estamos hablando también de mapas. Y este círculo rojo que vemos está enseñando a nosotros los países, las regiones donde ocurrieron la historia bíblica, toda la historia bíblica: Irán, Irak, Siria, Turquía, Israel, Jordania, Egipto, Italia, Grecia y, y creo que eso. Son los países actuales donde ocurrieron las historias bíblicas. Ah, obviamente que las historias bíblicas de Europa están en el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento se concentraba en Egipto y Medio Oriente. Y a izquierda tenemos una foto del río Nilo llegando al Mar Grande, y vemos una cantidad de verde donde habitaban ahí los hijos de Israel. Y, y después tenemos el desierto en la península del Sinaí, el desierto de Sinaí, y entramos entonces en la tierra prometida, la tierra santa. La tierra santa, que fluye leche y miel. Leche porque es un alimento completo, el alimento de la naturaleza más completo que hay. Y miel porque es dulce, es rico, es agradable. Entonces, uh, el texto bíblico nos enseña que vivir en la tierra prometida por Dios es vivir de manera sana y agradable. Y nosotros tenemos las principales imágenes en estas fotos de lo más importante en estudiar en geografía bíblica. Tenemos el Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, y tenemos Jerusalén en Judá, y tenemos Samaria, y hacia el norte tenemos Galilea. Y tenemos alrededor de Galilea, tenemos Capernaum, y era donde Jesucristo predicaba y hizo milagros. Y las regiones en tiempos de Jesús, las tres principales que debemos entender en el Nuevo Testamento, en especial en los Evangelios, es Galilea, Samaria y Judea. Siendo Galilea y Judea regiones de los judíos, y Samaria les eran enemigos, samaritanos enemigos, y estaba entre las dos regiones de los judíos. Y era común que los judíos saliendo de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, no quisieran pasar por Samaria, entonces daban la vuelta, iban de Cápoles, iban del otro margen, de la otra orilla del río Jordán, para no pasar en la tierra de los samaritanos. Eso era común. Sin embargo, leyendo el texto bíblico de Jesucristo con la mujer samaritana, que está en Juan 4, de 4 a 28, todo el texto, nosotros vamos a ver que Jesucristo tomó la decisión de pasar por Samaria. Y pasando por Samaria, él encontró una mujer en el pozo de Jacob.
la ciudad de Siquem. Y allí ele tem uma conversa e a mulher se surpreende. Como usted, um judío, conversa comigo, uma mulher samaritana? Conversar com uma mulher e conversar com um samaritano era algo que os judíos não iam fazer em público. E Jesucristo, rompiendo essas tradições, lo hizo e lo hizo para levar salvação. E nós sabemos al final del texto que é o que passa. Muitos chegaram a creer em el Mesías, em el Salvador. E então, al estudiar geografía, nosotros vamos rompiendo las dificultades de entender el texto bíblico y a la vez nosotros vamos entendiendo con más profundidad el texto bíblico, viendo detalles del texto bíblico. Así que la geografía, ela tem uma dependência de mapas, pero ela tem uma facilidade porque os montes, os mares siguen aí. La geografía tiene la facilidad hoy en día de la internet que nos regala una clase como esa, fotos como esas, y la geografía ela va de la mano con la historia y la arqueología. Y la arqueología ha crecido mucho, ganado su importancia, y eso ha sido cada vez mejor para nosotros comprender lo que queremos comprender, que es el texto bíblico. Estudiamos geografia bíblica para melhor compreender o texto bíblico, compreendê-lo em sua totalidade, em sua profundidade, em sua beleza, assim como vimos em esse texto bíblico de Jesucristo conversando com a mulher samaritana, que ele estava passando por uma região onde os judeus não queriam passar, e de Galiléia, rodeia Galiléia, e lo hizo rompendo tradições e era um caminho mais fácil, pero eles elegiam um caminho mais difícil por sua falta de amor e de perdão a los samaritanos, por sua rivalidade hacia um grupo de pessoas, sendo que Deus mandou amar a toda a gente e isso é o que Jesucristo hizo. Entonces, queridos hermanos y hermanas estudiantes, aquí terminamos la clase de Geografía Bíblica, una clase introductoria. Llevamos más tiempo en nuestras clases virtuales para entender mejor. Espero que hayan gustado y que puedan sacar provecho de esta clase. Y si quieren estudiar con nosotros, es solo inscribirte y seguir con nosotros virtual o presencial, de acuerdo con su disponibilidad y del tiempo que tenga usted y de la energía y también de la ciudad donde viva. Muchas gracias, que Dios le bendiga y espero con fe que nos encontremos en las clases virtuales en vivo. Chao, chao, que Dios le bendiga.